Y nos vamos a ocupar de un tema que todos los años genera mucha preocupación inicialmente, pero después nos relajamos y lo dejamos pasar y ya prácticamente empieza a formar parte de nuestra cotidianeidad. Hablamos de las altas temperaturas y la proliferación de mosquitos. Exactamente, algo que se da justamente en esta época y nosotros queremos hablar con el director de Zoonosis para que, bueno, nos dé algunas recomendaciones para poder evitar la propagación de estos insectos que, dicho sea de paso, son bien molestos y si tiene uno en la habitación cuando se quiere dormir, ni le cuento. Genera o saca lo peor de uno, ¿o no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí. Pero bueno, digo, más allá de la molestia o de lo que podemos hablar de lo que generan los mosquitos, el Aedes aegypti es el vector transmisor de enfermedades como puede ser el dengue, el Zika y otras, ¿no? Horacio Falconi es el director de Zoonosis y está en contacto con nosotros. Horacio, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias por ya empezamos a comprar. Convocatoria. Ya empezamos a comprar repelentillas, aquel que por allí no alcanza para ello, compra los espirales, algunos insecticidas casi jardín, pero ya empezamos con este trabajo. Hay que empezar a atacarlos, sí, totalmente. Exactamente. Nosotros en la provincia tenemos una característica diferente a el norte del país, ¿no es cierto? Donde tienen el Aedes aegypti casi todo el año. En nuestra provincia tiene la característica de poder comenzar su ciclo alrededor de mitad de diciembre en adelante, porque se tienen que dar ciertas circunstancias que son temperatura y humedad básicamente. Cuando esa temperatura supera los 17 grados de temperatura media, no estoy hablando de temperaturas máximas, sino de temperatura media, y se combina con humedad, como una humedad relativa y lluvias, es cuando aparece este mosquito. Para nuestra provincia se extiende desde mitad de diciembre hasta casi entrado abril. Podríamos decir que se trata de un mosquito de verano y otoño. Horacio, tengo entendido que varios municipios ya comenzaron a desinfectar. ¿Esto también se puede hacer en las casas? Digo, cada uno puede tomar, digamos, sus propias medidas para evitar tener más mosquitos. Siempre uno aparecen, pero para que no sea, digamos, algo exagerado como muchas veces ocurre en los jardines o mismo en el interior de las viviendas. No es una práctica efectiva el tratamiento adulticida en los mosquitos, en el combate para los mosquitos. Eso en lo que se refiere a las enfermedades de transmisión como dengue, zika y chikungunya, se da en situaciones particulares de brote únicamente, donde se debe trabajar y donde es efectivo el combate de los mosquitos es en los lugares de reproducción. En este momento, cuando hablamos de que se comienzan las campañas de concientización para el control de la enfermedad de dengue, zika, chikungunya, o sea, para el control de Aedes aegypti, estamos hablando de una primera etapa antes de que comience el ciclo de lo que se refiere a poder controlar lo que son los recipientes donde se puede reproducir este mosquito. Tiene una característica muy particular, que este mosquito pone los huevos, la hembra pone los huevos en las paredes de los recipientes. Entonces está a la espera de las primeras lluvias, de esa temperatura que hablábamos, para poder empezar su ciclo. Ese es el trabajo que hay que hacer de acá a diciembre, fundamentalmente evitar los recipientes en desuso, ya sea en el patio, en el techo, en distintos lugares de la vivienda, para que no se reproduzcan ellos. El tratamiento adulticida tiene muy baja eficacia y el impacto negativo del uso de insecticidas es muy importante. ¿Por qué? Cuando uno controla los adultos de mosquitos, los insecticidas no son selectivos, no matan solo mosquitos, también mata a todos los predadores de mosquitos. Entonces, después a la larga es más probable que se recuperen más rápido las poblaciones de mosquitos que las poblaciones de predadores. ¿Cuáles son las poblaciones de predadores? Los anfibios, ranas, sapos, peces y otros artrópodos que comen insectos. Entonces esas poblaciones
se recuperan mucho más lentamente. Entonces, en definitiva, el impacto ambiental suele ser negativo el tratamiento de adulticidas. O sea, en ese caso con insecticidas, tratando al mosquito adulto, es peor el remedio que la enfermedad. Ese sería un comentario acertado en este caso. Ya está comprobado que solo sirve para disminuir los casos de enfermo en un lugar donde se está desarrollando un brote, una epidemia. Sí. Ahora, Horacio, ya Fernando Jara, nuestro meteorólogo, nos ha venido contando permanentemente a medida que ha ido avanzando el año respecto de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a precipitaciones y temperaturas en Mendoza. Esta temporada primavera-verano, prácticamente en octubre no hemos tenido precipitaciones o lluvias en el Gran Mendoza y el pronóstico dice que estaremos un 40% por debajo de la precipitación promedio y en cuanto a temperaturas un 40% por encima de los registros promedios. ¿Esto de algún modo nos favorece a nosotros respecto del crecimiento de población de mosquitos? Sí, se dan en general cíclicamente. Probablemente él pueda opinar mejor que yo en lo que se refiere a climatología, pero lo que les contaba es esta combinación de temperatura y humedad. Sin esas lluvias, sin ese acúmulo de agua, difícilmente se puede reproducir el mosquito. Claro. Y, digamos, el aumento de los días nublados también influye en la población de estos mosquitos. Entonces, cíclicamente sí se dan años donde se producen explosiones poblacionales del mosquito y después años donde se reduce bastante esa situación. O sea que si nosotros avanzamos con el descacharrado, sacar ese tipo de recipiente que podemos tener en el patio de la casa, arriba del techo, hay gente que sube cubiertas arriba del techo, se junta un poco de agua ahí, hay dos formas por lo menos eso va a ayudar. De abordar la problemática. Una es esa, el descacharrado, y después el evitar las picaduras. Pero volviendo al comentario del principio con los mosquitos, el mosquito común o el mosquito que nosotros vamos a encontrar en la habitación a la noche, este mosquito tiene la característica que pica de día, en la mañana temprano y al atardecer. Mire usted. Y el otro foco de atención es esto, es evitar la picadura de estos mosquitos. ¿Cómo se evitan? Tenemos distintas formas de evitarlo. Tenemos todo lo que se refiere a las barreras físicas de las mosquiteras, puertas cerradas, ventanas cerradas. Obviamente estamos hablando de verano, entonces tenemos que contemplar que también se pueden tener las ventanas abiertas y ese tipo de cosas. Usar una ropa adecuada, a lo que me refiero es pantalones largos, camisas de manga larga y el uso de repelentes. En un principio, cuando empiezan los brotes de dengue, un poco que no se le prestó mucha atención a esa parte, pero con los años se ha ido aprendiendo que, bueno, son las medidas más efectivas, costo efectivas y de menor impacto ambiental. O sea, si vamos a gastar plata, es preferible gastarla en un repelente y no en un insecticida. Exactamente, sí. Y el cierre de la habitación, o el tul para las telas mosquiteras, las cortinas de tira, distintas cosas físicas que podemos interponer entre nosotros y ese mosquito. Y si ponemos el ventilador, ¿se lleva el mosquito? Esas son características muy particulares de estos mosquitos y de la mayoría. No les gusta el aire. Ellos están muy cómodos en los lugares sombríos y con poca corriente de aire. Si ustedes en la casa lo pueden notar, que van a estar en el baño fundamentalmente, en los roperos, debajo de la cama, lugares oscuros, con poca corriente de aire. A ellos les molesta esas corrientes de aire y en particular la alta insolación, que es otra de las ventajas que nos da nuestra provincia. Es verdad. Es muy difícil encontrar este mosquito en una pileta que está bien ventilada, o sea, que no está bajo árboles, supongamos, o un receptáculo de agua que se usa para animales o para regar. Es muy difícil que vayamos a encontrar este tipo de mosquito porque no le gusta el sol y no le gustan las corrientes de aire. Ya sabe. Sí. Un dato. Sí, anotamos todo. Sí. Horacio Falconi, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes.